Para nosotros es muy grato una vez más estar en comunicación desde Bloque de Salud de Radio Patamarca, integrando a profesionales en salud para compartir temas esenciales para nuestra población de San Pedro de Cajas y para quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales. En esta mañana nos acompaña el doctor Dani Vergel, médico cirujano, de la misma nuestro acostumbrado doctor consejero, el doctor Jaime González Zúñiga, a quienes les damos la cordial bienvenida al bloque de salud. Doctor Vergel, bienvenido a Radio Patamarca. Muy buenos días, amigo Beni. Un saludo para todos, un saludo para mi colega Jaime González y feliz día del trabajo a todos los peruanos que hoy día están descansando en este bello domingo. Doctor González, buenos días, feliz día. Muchas gracias, Beni. Yo acá muy contento de poder contar con la presencia del doctor Vergel. Es un gran profesional, un ejemplo para muchos médicos, muchas generaciones, y de verdad que siempre resalto todas sus enseñanzas y todo lo que tiene para aportar para nosotros. De la misma manera, para nosotros es una oportunidad muy grata y qué mejor, ¿no? En este día donde podemos exponer quizás nuestra fuerza que magnifica en cuanto al conocimiento del saber, en cuanto a la medicina. Hoy para tratar un tema importante, lo que es referente al paciente con cálculos biliares. Para iniciar esta ronda de preguntas, quisiéramos iniciar sabiendo qué es la vesícula biliar, doctor González. Ciertamente, señor Benito, porque en nuestro cuerpo van a haber una serie de órganos y algunos van a participar de diferente manera. En particular, la vesícula pues es un órgano pequeñito que va a tener la forma como de una pera, que se encuentra justo debajo del hígado. Básicamente, esto nos va a servir para poder almacenar la bilis que produce el hígado y que nos va a facilitar lo que es la digestión de las grasas. Qué bien. Doctor Vergel, ¿qué son los cálculos biliares? Bueno, como bien lo dijo Jaime, la vesícula biliar es un órgano que está debajo del hígado y que se encarga de almacenar la bilis. La bilis para fines prácticos se utiliza, el cuerpo lo utiliza para poder disolver las grasas que uno come y que se pueden absorber con mayor facilidad a nivel del intestino, porque las grasas son esenciales para nuestro cuerpo. Recuerden, por ejemplo, que todo el sistema nervioso central, todo nuestro cerebro está compuesto de grasa. Por lo tanto, las grasas son necesarias también, en una proporción adecuada, obviamente. Y la bilis lo que hace es poder ayudar a digerir las grasas. Lamentablemente, cuando hay un exceso de ingesta de grasa por parte nuestra, es cuando la bilis deja de ser líquida y comienza a precipitarse formando las piedras más conocidas como cálculos. Estas se localizan en la vesícula misma y muchas veces dificultan la digestión de forma muy exagerada, produciendo síntomas como dolor cólico específicamente. Ya lo veremos más adelante. Pero lo puntual es de que se forman a raíz de el exceso de grasa que tenemos en la dieta. Interesante. Y doctor González, no sé si nos puede ayudar, ¿cuáles serían los síntomas que van a presentar los pacientes con cálculos biliares? Ciertamente que los síntomas van a ir variando según el tamaño de estos cálculos. Al comienzo, cuando son muy pequeñitos, puede ser que la persona no sienta muchas molestias, pero estos, conforme crecen, pueden estar ocasionando dolores en el área del estómago, generalmente más para lo que es el lado derecho. También pueden estar sintiendo algún dolor en la espalda, algún dolor en el hombro, pero hacia el lado derecho. Esto también puede acompañarse por náuseas, por vómitos. De todas maneras, según la intensidad y la presentación de los síntomas, van a hacer que se determine el tipo de manejo que se va a ir realizando en el paciente que se ve afectado. ¿Los cálculos biliares son un problema grave, doctor González? En realidad, pueden llegar a serlo. Pueden llegar inclusive a producir temas como ictericia, como infección a la vesícula, producir que esta vesícula, como consecuencia de inflamación, se desgarre, y de manera colateral comenzar a afectar el páncreas y hacer cuadros de pancreatitis. ¿Existe alguna prueba para detectar los cálculos?
Bueno, de manera general uno se va a apoyar mucho en la sintomatología del paciente, pero también se pueden pedir unas pruebas de apoyo, como son las ecografías, que nos van a poder facilitar tener una idea más clara de qué está ocurriendo en la vesícula. Ajá, ya. Y antes de escuchar ya los consejos en cuanto a la experiencia del doctor Vergel, doctor González, no sé si nos puede ayudar. ¿Cómo se tratan los cálculos biliares? Bueno, básicamente tenemos dos tipos de opciones. Aquellas personas que todavía no tienen síntomas, prácticamente su cuidado va a ser de dieta en realidad, ¿no? Casi sin un tratamiento propiamente. Pero ya cuando comienzan a presentarse los síntomas y tener más complicaciones, es donde se ve requerido ya realizar una cirugía, que, bueno, tiene sus peculiaridades que vamos a ver ahora más adelante. Ok, vamos a quizás en esta parte explorar parte de su conocimiento y experiencia del doctor Vergel. Doctor Vergel, ¿cómo sé cuál es el mejor tratamiento para mí? Bueno, antes quisiera que me permita ampliar un poco los conceptos que ha vertido Jaime. En primer lugar, los cálculos biliares en nuestro país y en muchísimos países es la principal patología que conduce a un quirófano o a una sala de operaciones en nuestro país. Por ejemplo, de cada 10 pacientes que se operan, 6 o 7 son por cálculos a la vesícula. Por lo tanto, no es algo que deberíamos nosotros considerar como algo ligero o una patología más. Yo le puedo asegurar de que en cada familia que está escuchando en este momento, por lo menos 1 o 2 personas de su familia ya se han operado de los cálculos biliares. Ahora, el tamaño de las piedras también puede no producir nada cuando son pequeñas, pero las piedras pequeñitas, esas son bien peligrosas porque son las que migran hacia cerca del páncreas, produciendo cuadros de pancreatitis severa. Y la pancreatitis es una enfermedad, podríamos decir, muy grave o, ¿por qué no, mortal? Entonces, yo, por ejemplo, particularmente, yo sugeriría que se haga a todo el mundo una ecografía de rutina y que si encuentran cálculos vesiculares en esa ecografía, vayan planificando ya su operación si es que no tienen síntomas o si es que ya han tenido cólicos debajo de las costillas en el lado derecho y con irradiación al hombro o a la espalda, como bien dijo Jaime, o de repente simplemente indigestión, náuseas o vómitos, ya cuando comen, por ejemplo, palta, huevo frito o cualquier grasa, entonces ya deben ir planificando la cirugía para evitar casualmente las complicaciones más serias o más graves, como son la colecistitis aguda, que es muy dolorosa, o lo peor, que es la pancreatitis aguda, ¿no? Debemos también recordar que otra de las complicaciones importantes de esta patología es cuando los cálculos migran a la vía biliar principal, es decir, en el conducto que drena la bilis directamente al intestino. Ahí es cuando mencionó Jaime el concepto de ictericia. Ictericia significa que el paciente se pone amarillo, completamente amarillo, y hace la orina de color, me refiero a la pila, de color té cargado, o inclusive las deposiciones pueden salir de color blancas, cremas o beige, y los ojos se ponen amarillos. Esto, por ejemplo, cuando la bilis se infecta, es un cuadro grave. Eso se llama colangitis. Y el paciente también tiene que ser hospitalizado. Por eso, que en términos generales, los cálculos no debería tomarse como una patología muy a la ligera. Yo tengo mis cálculos, pero puedo comer. No creo que sea correcto. Creo que lo correcto es que el paciente, si no tiene síntomas, ya vaya planificando su cirugía. Y con respecto a la pregunta, ¿cuál es el mejor tratamiento para mí? Creo que efectivamente hay que individualizar cada caso, cada persona es un universo diferente, pero lo correcto es que una vez diagnosticado el cálculo en la vesícula biliar, lo correcto es planificar una colecistectomía laparoscópica. Hoy en día el tratamiento es el tratamiento más aceptado a nivel mundial
y hay que quitar un poco los miedos en torno a los conceptos que vierte el común, el ciudadano de a pie, en el sentido de que dicen, no, yo prefiero que me corten porque me van a operar mejor. Debo manifestarles de que tanto la colecistectomía laparoscópica, lo que la gente comúnmente conoce como láser, lo cual no es cierto porque el láser no existe en esta cirugía, se llama colecistectomía laparoscópica, como el procedimiento convencional con corte. En ambos casos se extrae la vesícula con cálculos y todo, se extirpa la vesícula porque esa es un órgano que está enfermo. Si ya produció cálculos una vez, va a producir cálculos siempre y cada vez va a ser más riesgoso para la salud integral del paciente. En ambos casos se extirpa la vesícula. Ahora, yo le puedo asegurar de que ningún cirujano en el planeta, cuando ve que la cirugía laparoscópica está muy difícil, abandonan el procedimiento laparoscópico y terminan haciendo la operación de forma convencional. Obviamente esto va a depender de la disponibilidad de la torre de laparoscopio, claro, en el sitio donde uno está viviendo. Si no hay laparoscopía, por ejemplo, en San Pedro de Cajas, desconozco ese dato, entonces los pacientes tienen que someterse a la colecistectomía convencional con corte, que tiene exactamente 130 años de vida, porque en Alemania en 1887 se hizo la primera colecistectomía. Estamos hablando de 130 años de antigüedad, es un procedimiento sumamente seguro, pero obviamente tiene los inconvenientes de que el corte va a producir cierta limitación en la recuperación del paciente. En cambio, por ejemplo, cuando el paciente es operado por colecistectomía laparoscópica, el paciente se va de alta al día siguiente a su casa y está reintegrándose a su actividad normal aproximadamente a los 2-3 días, sin ningún inconveniente. Doctor, entonces, esas son las razones por las cuales se debe sacar la vesícula biliar. ¿Y qué beneficios nos daría esto? Bueno, en realidad, gracias a Dios, extirpar la vesícula biliar no representa mayor tara o problema para el paciente. Cuando uno extirpa la vesícula biliar, el paciente todavía va a tener algunos días de recuperación desde el punto de vista digestivo, o sea, todavía no va a poder comer completamente normal, como estaba acostumbrado, pero después de 1 mes y medio, 2 meses, el paciente puede volver a su dieta habitual, sin ningún tipo de restricción. Entonces, lo correcto es de que el paciente tenga pleno conocimiento de esto para que no tenga temor de la cirugía. Claro. La cirugía es un procedimiento seguro y el paciente se va a recuperar por completo, sin ningún tipo de problema. No es que ya no va a poder comer tal o cual cosa, al contrario. Después de más o menos 1 mes incluso, el paciente ya puede volver a ingerir los alimentos que siempre estaba acostumbrado. Obviamente, una cosa es comer sano y otra cosa es comer lo habitual, ¿no? Pero bueno, hay gente que ha nacido para comer y me incluyo. Ajá. Y doctor, aquí la pregunta tradicional que se hace es, una vez sacado la vesícula, ¿esta vuelve a crecer? No, es una muy buena pregunta, no. La vesícula funciona como un reservorio de bilis, ¿ya? Y una vez extirpado no vuelve a crecer. El paciente readapta su cuerpo a producir más bilis para que caiga directamente al intestino, que es donde se la necesita, específicamente en la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno, y ahí va a ejercer su función de ayudar a digerir las grasas, como mencioné, pero no vuelve a crecer. Igual que cuando extirpan el apéndice no vuelve a crecer, la vesícula tampoco vuelve a crecer. Ahora, hay ocasiones, y esto es importante mencionar, que por ejemplo el cuadro está tan agudo que el cirujano se ve obligado a sacar solamente parcialmente la vesícula. Entonces, en estos casos,
es posible que en ese remanente de vesícula pueda volver a crecer otro cálculo y el paciente sea sometido nuevamente a una segunda intervención. No es frecuente, es menos del 1% esto, pero la verdad es de que puede suceder, puede pasar, sobre todo cuando ha sido un cuadro muy agudo. Claro. Por eso es que no es recomendable que el paciente espere a que le dé un cuadro agudo y con la vesícula llena de pus, porque es muy difícil para el cirujano, no imposible, pero muy difícil poder extirpar la vesícula por completo. Entonces, se ve obligado a hacerle la menor cantidad de daño posible a la hora de hacer la cirugía, y por eso existe la posibilidad, la opción de hacer la colecistectomía parcial, ¿no? Entonces, esta pregunta es importante porque hay pacientes, y yo también como perito legal me he enfrentado a eso. Dicen, a mí el doctor me operó, pero no me sacó la vesícula y me dijo que sí me había sacado, y entonces de nuevo me volvieron a salir los cálculos. Y no es así. Lo que pasa es de que en la primera intervención el cirujano seguramente se vio obligado a sacar solamente las 2/3 partes de la vesícula porque era más seguro para el paciente. Pero en ese remanente puede volver a crecer cálculo. Por eso que es mejor operarse cuando el paciente está tranquilo, claro, cuando el paciente está sin síntomas. Los cálculos son una patología seria y uno debería planificar su operación. Qué bien, doctor. Interesante lo que nos acabas de mencionar. Entonces, esta va a propiciar tal vez los riesgos de sacar la vesícula. ¿Y cuál sería la recuperación que va a alcanzar el paciente después de haber extirpado, doctor? Normalmente a mis pacientes yo les recomiendo de que durante la primera semana o los primeros 10 días todavía haga una dieta blanda, ¿no? O sea, que solamente coma cosas que pueda ingerir con facilidad. Obviamente no puede comer grasas todavía, para que el organismo se vaya readaptando a su nueva normalidad. Y después de los 10 días, yo ya les comienzo a indicar a mis pacientes que comiencen a comer guisos y estofados condimentados de forma natural, para que después progresivamente vayan insertando en su dieta ya un poco más de consistencia. Por ejemplo, si les gustan las menestras, que pruebe, por ejemplo, con una cuchara de lentejas, y a la otra semana podrá probar con 2 hasta que regrese a lo normal. Como repito, al mes y medio, 2 meses, el paciente ya está comiendo habitualmente normal, lo que siempre ha comido, ¿no? Y si el paciente no hiciera caso y, por ejemplo, sale y se va a comer una patasca pues bien sustanciosa, ¿ya? Claro. Entonces el paciente no va a tener dolor, pero le puedo asegurar que la barriga se le va a hinchar mucho y va a tener mucha indigestión, ¿no? Porque el organismo todavía no está preparado para digerir ese volumen de grasa. El organismo se readapta muy sabiamente. Qué bien, doctor. Interesante conocer sus consejos, esa experiencia vivida dentro del campo profesional que usted desarrolla y preguntar, ¿no? Aquí por intermedio del doctor González, ¿qué se puede hacer para evitar más para tener cálculos biliares, doctor González? Bueno, siempre para todo esto, como ha venido saltando el doctor Vergel, es mantener una vida saludable, tener cuidado con el tema de la comida, con el tema del peso, porque van a aumentar el riesgo de que la persona pueda desarrollar los cálculos para la vesícula. Básicamente, las mismas indicaciones como mencionaba el doctor, ¿no? Hacer sus controles periódicos con una ecografía preventiva, de que al final en la medicina lo más importante es, mientras más pronto se diagnostique, va a ser mejores los resultados para la persona. Y esto implica que puedan trabajar de la mano con el personal de salud que pueda encontrar a su disposición, ya sea el personal médico o algún otro que les pueda ir orientando. En la parte final, aprovechando la estadía telefónica del doctor Vergel y la experiencia que conlleva con este campo, ¿algún consejo final para los pacientes que han sido diagnosticados con cálculos biliares, doctor Vergel? Quizás esa es tu pregunta más o tu solicitud más importante, mi estimado Denis, ¿no? Sí. Sí. Mira, lamentablemente nuestro sistema de salud
del país no es el mejor del mundo, obviamente, y cuando te diagnostican de cálculos biliares, todavía hay un periodo de análisis y de preparación que en el mejor de los casos llega a ser de un mes, en otros sitios incluso es hasta más. Entonces, el paciente ya está diagnosticado, pero por los mismos problemas del sistema de salud, el paciente no es operado al día siguiente, ¿no? Obviamente no todo el mundo dispone de medios para pagar una cirugía particular, porque cuando el paciente dispone de recursos, el médico lo diagnostica, lo prepara al día siguiente y al tercer día lo está operando. Pero lamentablemente el común de la gente, digamos el 98% de los pacientes, tiene que recurrir a los hospitales y al Seguro Integral de Salud, que me parece muy bien, pero la cantidad de volumen de pacientes que hay es tan alta, y sobre todo que sea esto incrementado por la pandemia. Por ejemplo, nosotros estamos en nuestro hospital, estamos operando un promedio de 6 a 7 vesículas por día. Entonces, y por ejemplo, ya tenemos programados para pacientes para mediados de mayo. O sea, nos hemos puesto un poco al día, pero ya hay cierto retraso desde el diagnóstico hasta la intervención quirúrgica. Entonces, acá viene tu respuesta. Si el paciente es diagnosticado con cálculos a la vesícula, el paciente debe ser consciente de que no puede comer grasas. Si un paciente es diagnosticado de cálculos a la vesícula y a cada rato va a la emergencia de los hospitales o de los centros de salud para que le quiten el dolor, es por culpa exclusiva del paciente y del médico que lo trató y no supo aconsejarle. El paciente, si come una puntita de chocolate, le va a doler. Si come una puntita de queso, le va a doler. Si come mantequilla, maní, pecanas, almendras, mariscos, mantequilla, aceituna, todas las frutas secas que tienen grasa, por ejemplo el coco tiene grasa, hasta el jugo de maracuyá tiene un poco de grasa, le va a producir dolor. Una vez que el cálculo tapa la vesícula, su drenaje normal, la vesícula va a tratar de romper ese cálculo y ahí comienza el cólico. Entonces, una gotita de grasa en la dieta le va a producir el dolor y el paciente dice, no, pero yo no estoy comiendo nada. Mentira, el paciente se engaña a sí mismo. Ya se comió un poquitito de chocolate o comió un poquito de queso porque le da hambre, ¿no es cierto? Y para colmo, por ahí aparece una amistad muy sabia e inteligente que le dice al paciente, toma aceite de oliva, eso te va a ayudar para que elimines el cálculo. Pero lo que no le explica esa amistad al paciente es que el aceite de oliva, a pesar de que es saludable, es grasa. Claro. Y una vez que llegue al intestino, le va a obligar a la vesícula a contraerse y a producir más dolor, exponiendo al paciente a que haga un cuadro de colecistitis aguda seria o de pancreatitis mortal. Por lo tanto, no es recomendable dar aceite de oliva. No, pero el aceite de oliva es saludable, sí, para la gente que no tiene cálculos. Una vez que el paciente supera el problema de los cálculos, lo ideal es usar el aceite de oliva como usan en Europa casi para todo. Es muy saludable, sobre todo para el colesterol bueno. Es muy saludable el aceite de oliva. Y si es extra virgen, mejor. Pero mientras tengas cálculos, no se les ocurra utilizarlo para nada. Entonces, ¿qué puedo comer? Me preguntan todos mis pacientes. Digo, todo sancochadito. Pollito, papita, arrocito, fideíto, ya, carne o sancochada o al vapor, pescado al vapor, no, hasta que, sobre todo cuando el paciente ya tuvo síntomas, ya, hasta que ya se concrete la cirugía. Por ejemplo, una alternativa, bueno, no sé si en San Pedro, me imagino que debe ser difícil encontrar, pero existe el atún en agua y sal.
Acá en Lima por lo menos lo venden con mucha facilidad en los mercados grandes, pero el atún con agua y sal, por ejemplo, se le bota ese agua y como no está almacenado en grasa, es una fuente de proteína muy buena, porque el paciente cuando deja de comer también por el miedo al dolor se desnutre y su capacidad de cicatrización y de recuperación después de la cirugía se ve alterada. Entonces es importante que el paciente coma, ¿no? Y obviamente tiene que quitarse la grasa por completo de la comida, pero no debe dejar de comer. Qué bien, doctor, interesante, muy atinados sus consejos, y sé que nuestra población que está escuchando pues está tomando en cuenta, ¿no? A prepararse para un futuro inmediato si es que tiene esta sintomatología. Doctor Vergel, doctor González, en este día del trabajo, expresamos nuestra gratitud y por supuesto les deseamos un feliz día desde ya, y esta labor de consejo médico, de orientación médica y ese trabajo que se tiene expandido, doctor Vergel y González, dentro del campo de la medicina, siempre pues atribuye a los grandes dones divinos, y qué mejor no realizarlo con ese cariño que se tiene para el público. Los agradecemos infinitamente por participar con nosotros en nuestro bloque de salud, y desde ya, doctor Vergel, le invitamos a ser parte, a integrarse más con nuestros bloques de salud que tenemos semana a semana, y queremos escucharlos en nuestro siguiente espacio. Muchísimas gracias, doctor Vergel, doctor González. Gracias a ustedes. Muchas gracias y feliz día del trabajo. Gracias, doctor Vergel. Abrazos, doctor González, de la misma. De todas maneras, muy agradecido por contar con la presencia del doctor Vergel, que es muy agradecido, le aprende bastante de toda su experiencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Jaime. Gracias.